Principio de incertidumbre y la ecuación de Schrödinger. La introducción a la física cuántica y la necesidad de nuevos principios para describir el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. La física cuántica, también conocida como la mecánica cuántica, es una rama de la física que se desarrolló en el siglo XX. Esto gracias a los problemas que no podían ser resueltos por la física clásica, como la radiación del cuerpo negro y la estabilidad de los átomos. Esto se dividía en los principios de superposición, que una partícula cuántica puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. El entrelazamiento cuántico, donde dos o más partículas pueden estar entrelazadas de tal manera que el estado de una partícula esté inmediatamente correlacionado con el estado de la otra. La incertidumbre de Heisenberg. Es imposible conocer simultáneamente la posición exacta y la velocidad de una partícula. La dualidad onda-partícula. La partícula cuántica puede exhibir propiedades tanto de partículas como de ondas. Así también tenemos la historia del principio de incertidumbre, que quien lo creó fue Werner Heisenberg en 1927, quien introdujo su principio de incertidumbre. Con esta idea, el físico alemán alegó que era imposible conocer con una precisión tanto la posición como el momento de una partícula en un momento dado. Uno de los dos debía ser indeterminado. Eh, Heisenberg estaba trabajando en el Instituto Niels Bohr en Copenhague en 1925, cuando comenzó a desarrollar lo que eventualmente se convertiría en el principio de la incertidumbre. Cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y por lo tanto su masa y la velocidad. Esto se debe a que las propiedades de la partícula se encuentran en estado de superposición y por tanto tienen atributos a la vez diferentes valores de posición y de momento lineal. El experimento que se realizó para el principio de incertidumbre fue que este fotón de baja energía no puede dar mucha información sobre el momento del electrón. Para ello necesitamos utilizar un fotón de alta energía, pero al utilizarlo, el fotón de alta energía perturba mucho el electrón y lo desplaza de su sitio. Por lo tanto, es imposible conocer la posición y el momento de un electrón al mismo tiempo. Esta interpretación del principio de certidumbre de Heisenberg es errónea, que no seamos capaces de determinar la posición y el momento del electrón simultáneamente no se debe a nuestros instrumentos de medida. La naturaleza impone un límite al conocimiento y por mucho que mejoremos nuestra tecnología, nunca lograremos ir más allá. En la historia del principio de incertidumbre. Historia de la ecuación de Schrödinger. La famosa ecuación de Schrödinger fue desarrollada por el físico austriaco Erwin Schrödinger en 1925 y la cual fue publicada en 1926, que describe la evolución temporal de una partícula subatómica cuántica con masa en el contexto no relativista. Uno de los problemas para que se desarrollara esta ecuación fue el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Según la física clásica, un electrón en un átomo debería irradiar energía y caer hacia el núcleo, lo que no concuerda con la observación de que los átomos son estables y tienen niveles de energía discretos. Schrödinger llegó a su ecuación en 1925, inspirándose en la analogía existente entre la mecánica y la óptica. El experimento de la ecuación de Schrödinger, que fue la paradoja del gato Schrödinger, que en 1935 Schrödinger evidenció la diferencia entre las leyes de la física cuántica y la realidad que percibimos. La física cuántica o mecánica cuántica es una rama de la física que estudia las partículas más pequeñas del universo. Schrödinger imaginó un gato dentro de una caja totalmente opaca con un pequeño sensor de electrones. Las partículas responsables de generar luz en uno de sus lados. De este modo, al abrir la caja y entrar la luz, el sensor se activaría. Al fondo de la caja habría también un recipiente con veneno letal
y el lado un martillo conectado con el sensor a la luz. Al activarse el sensor, el martillo se soltaría y rompería el frasco, así como podemos observar en la imagen. Las fórmulas del principio de incertidumbre. La fórmula del principio de Heisenberg es la primera es la posición y momento lineal, que es variación de x por variación de p mayor o igual de la constante de Planck sobre 2, donde la variación de x es la incertidumbre en la posición, la variación de p es la incertidumbre en el movimiento lineal y la constante de Planck reducida. La otra fórmula es de la relación incertidumbre de energía-tiempo, en donde la variación de E por la variación de T mayor o igual por la constante de Planck sobre 2, donde la variación de E es de incertidumbre en la energía, la variación de T es de incertidumbre del tiempo. Y también tenemos la tercera, que es el principio de incertidumbre en momento angular, en donde la fórmula es variación de L es X por variación de LY. En donde variación de Lx es la incertidumbre en la magnitud del momento angular y la variación de Ly es la incertidumbre en el componente z en el momento angular. La ecuación de Schrödinger es desarrollada por el físico austriaco Erwin Schrödinger en 1925 y publicada en 1926. Describe la evolución temporal de una partícula subatómica cuántica con masa en el contexto no relativista. Importante centrarse en la historia de la mecánica cuántica ordinaria, donde representa para las partículas microscópicas un papel analógico a la segunda ley de Newton en la mecánica clásica. La ecuación de Schrödinger, dualidad es onda del corpúsculo de Broglie, introduce la idea de que todas las partículas tienen un comportamiento de onda asociada y todas las ondas una partícula hermana. Esta onda en mecánica cuántica se le llama ondas de materia o funciones de onda y son el parámetro clave para entender el comportamiento de la partícula tan pequeña como los electrones, como se puede ver, función de onda y la partícula. Mecánica clásica. La mecánica clásica es aquel que nos sirve para describir las cosas microscópicas del estado de una partícula o un objeto. Por ejemplo, se podría describir solamente con saber dónde se encuentra, es decir, su posición y qué velocidad lleva, es decir, su momento. Para describir el estado de la mecánica cuántica, necesitaríamos saber, sin embargo, cómo es un electrón, infinitos parámetros, qué son los valores de su función, de la onda en todo el espacio de la función de onda que contiene la información del estado del electrón, posibles estados del electrón. Cada una de estas tres filas es una función de onda que satisface la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Para un oscilador armónico cuántico, a la izquierda la parte azul y la parte imaginaria roja de la función de onda. A la derecha, la distribución de la probabilidad de hallar una partícula con esta función de onda en una posición determinada. Las dos filas de arriba son ejemplos de estados estacionarios que corresponden a las ondas estacionarias. La fila de abajo es un ejemplo de un estado inestacionario, que es la columna. La columna derecha ilustra que es el estado que se llama estacionario. Para saber cuál es una trayectoria es un gráfico de la mecánica clásica de un objeto que sigue cuando lo lanzamos. Un objeto lanzado podríamos saber dónde puede caer, posición y tiempo. La ecuación es clásica que nos dice cómo cambia su posición y el momento en el tiempo, pero para saber cómo evoluciona en un electrón en el tiempo observamos cómo se cambia la función de la onda, y la ecuación que rige este cambio es la ecuación de Schrödinger. Esta complicada ecuación nos explica cómo evoluciona la función de onda de un sistema en el tiempo. Eh,
Esta complicada ecuación nos explica cómo evoluciona la función de la onda en un sistema en el tiempo, a partir de la energía del sistema y de las condiciones externas que nos rodean. Es la evolución de la función de tiempo, por ejemplo, un electrón. La función de onda está sometida al principio de incertidumbre de Heisenberg, y aunque gracias a ella sabemos cómo evoluciona la partícula, al contrario del objeto lanzado dicho antes en el ejemplo anterior. Ya que nunca podremos saber su posición y una velocidad al mismo tiempo, solo podremos conocer las probabilidades que una partícula tenga una posición, la velocidad para el tiempo dado, como en posición inicial y la posición final. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación en donde dice, suponga que Fuzzy, un pato mecánico cuántico, vive en un mundo en el cual H es igual a 2 pi joules por segundo. Fuzzy tiene una masa de 2 kilogramos e inicialmente se sabe que está en un estanque de 1 metro de ancho. ¿Cuál es la incertidumbre mínima en la que componente de la velocidad que es paralela al ancho del estanque? B. Suponiendo que se mantiene esta incertidumbre en la rapidez durante 5 segundos, determina la incertidumbre de Fuzzy en esta posición después de este intervalo. Aquí, como podemos observar en el primer literal, solamente aplicamos la fórmula y vamos cambiando los datos y nos da 0,25 metros sobre segundo, la cual es la velocidad la paralela al ancho del estanque. Y la B igual la variación de X que le multiplicamos la variación de B por la variación de T, en la cual igual solamente reemplazamos los datos y nos da 1,25 metros. Y esta es la incertidumbre en la que el pato Fusi se movería